Hola, ¿qué tal? Soy bienvenidos a Sal de Prof. En esta ocasión tenemos como invitada aquí a Itzel. Hola Itzel, ¿cómo te va? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Hola, Jazz, muchas gracias. Muy contenta de que me hayas invitado aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Prácticamente eres la madrina en esta parte o en este concepto de hacer entrevistas vía Zoom y también eres la madrina en cuestión de video. Así es que por eso, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Sí, a mí me encanta hacer video. Curiosamente, en el pasado fui una niña que no le gustaba como mostrarse mucho, salir en video, pero después de crear tantos y crear contenido, ya me acostumbré y me encanta. Ok, Itzel, para que la gente te vaya conociendo un poco más y poco a poco vayamos llegando a la parte del contenido que nos comentas. ¿Podrías presentarte? ¿Qué te gusta? ¿Tu formación actualmente? ¿A qué te dedicas? Bueno, maestra, pero contarnos un poquito más a fondo de ello. Bueno, pues yo soy Ixel Carmona. Llegué a la docencia por circunstancias de la vida y más que todo por la pandemia. Porque como ya lo hemos platicado antes, yo te había comentado que yo no quería ser profesora, no quería dedicarme a la docencia en un comienzo. Mi plan era dedicarme 100% a la traducción, que fue parte de lo que hice cuando me gradué. Pero oh, sorpresa, llegó la pandemia y no había trabajo. El poco que tenía de traducción pues desapareció y pues que tenía que generar una fuente de ingreso. Entonces, así fue como llegué a la docencia, un poco de manera bastante, digamos, un golpe de suerte, no sé si llamarlo así, porque la primera vez que empecé a dar clases por mi cuenta, que no fue por prácticas de la escuela ni demás, fue por un post que yo hice en Facebook durante la pandemia, donde llegó mi primera alumna recomendada de no sé de dónde, porque me dijo el nombre de alguien que no conozco, Ujú. y con ella empecé. Siempre digo que ella me abrió la perspectiva y este camino que pues he aprendido a disfrutar en el proceso. Em, ¿Por qué? Porque aprendí que había formas diferentes de enseñar. Allí nadie me estaba diciendo como qué planear, no tenía que seguir un programa. Todo dependía de mí y los resultados los veía directamente la alumna en este caso. Entonces, lo que yo creara impactaba directamente en su progreso. Entonces, así yo empecé. Posteriormente empecé a buscar trabajo, a trabajar en distintos espacios, me empezaron a recomendar hasta que un par de años después, como 2021, 2022 más o menos, entré a trabajar en una academia que es 100% en línea, que es donde trabajo actualmente. Yo ingresé como teacher. El público objetivo de esta academia son inmigrantes latinos que ya están en países angloparlantes y por mi desempeño y también por los resultados que veían con los grupos, con los chicos, ascendí y me ofrecieron el cargo de supervisora de teachers, que es el que tengo actualmente. Entonces, en esta academia me desempeño con este puesto como supervisora de teachers, en donde me encargo de pues proveerles estrategias, mantenerme al día, ver en qué cuestiones pueden mejorar, cómo enfrentar situaciones también de comunicación, cómo comunicarse por a través de la distancia, o sea, por teléfono, por los grupos de WhatsApp y demás. Y también junto con esto tengo mi propio proyecto donde también enseño inglés. Esto surgió a partir de esta chica que vengo contando. Esto fue creciendo, me siguieron recomendando y dije, bueno, ¿por qué no hago una página en Instagram? Hace poquito ya lancé mi página web, ya tengo un programa más desarrollado y todo esto con la intención y siempre teniendo en mente que siempre hay una manera diferente de enseñar y aprender inglés. Mi enfoque o lo que yo voy mucho es en un enfoque mucho más amable, donde podamos usar las neurociencias para enseñar los idiomas. De hecho,
Actualmente estoy tomando un diplomado en neurolingüística y neurodidáctica, que me encanta. Eh, Estoy aprendiendo muchas cosas que no aprendí en la carrera definitivamente y que es la manera en la que a mí me hubiera gustado aprender. Entonces, siempre comunico mucho eso, tanto en mi trabajo en la academia, para que otros teachers lo puedan utilizar y en mi propio proyecto. Creo que una de las cosas más complicadas que tenemos y es de las partes que a veces yo creo que les falta sensibilizar a las personas, bueno, en este caso a los profes en la universidad, o mejor dicho, a las personas que lo van conformando los programas, es justamente esa parte, ¿no? Que lo que aprendemos aquí no tiene nada que ver con lo que vas a ver afuera, ¿no? En este caso, tú tomaste un camino diferente, bueno, el camino llegó a ti de una manera diferente, Así es. como Sí, decir, sí, una sí. manera distinta de enseñar, porque bueno, no estamos acostumbrados, o al menos los profes que ahorita están hablando, que han estado participando aquí en el podcast de poco a poco, pues están más enfocados a estar frente a grupo en una escuela. En este caso, tú pues estás en un entorno muy distinto, ¿no? Ahora mencionabas la parte de ese primer contacto con tu primera alumna y la verdad es que ese tipo de alumnos que llegan así se agradecen bastante porque una de las mayores limitantes como maestro particular es que nadie te conoce, no tienes como tal un respaldo y vas a tener Así a es. muchas instituciones que te van a estar tirando un montón de hate diciéndote, bueno, ¿y por qué vas a tomar clases con ellos si no están certificados, no están preparados? Cuando personalmente lo que más importa muchas veces en cuestiones de idioma, pues es la certificación. Si tú me puedes ofrecer la preparación para una certificación, la voy a pasar, evidentemente esto pues me va a funcionar, ¿no? ¿Qué limitantes has encontrado con esta parte? Así es, justamente como mencionas, esa primera alumna o esos primeros alumnos totalmente son un salto de fe, confían en ti plenamente como profesor y en lo que lo vas a ayudar y en lo que los puedes ayudar a lograr. Obviamente una limitante al estar empezando, como yo en mi caso que empecé desde cero, no tenía un respaldo donde justamente como mencionas, te puedo certificar en esta parte o te puedo dar un diploma con valor curricular de tantos puntos. Entonces, es mucho también hacerles notar a las personas, primero ser muy sincera en como yo no te puedo ofrecer esto, pero este otro espacio lo puede hacer. Hay academias especializadas para ello. Puedes ir si ese es tu objetivo, ¿no? Entonces, mucha sinceridad ante eso, si de verdad es su objetivo y es lo que quieren lograr. Pero si ese no es su objetivo y quieren lograr otras cosas como de verdad comunicarse, em, poder lograr y desarrollar ciertas habilidades, sobre todo si ya están en el extranjero, que es en mi caso, ¿no? Muchas mujeres, muchas personas que ya están desenvolviéndose laboralmente en el extranjero, lo que quieren es comunicarse. Pero totalmente en un comienzo y cuando estás formándote, formando tu marca personal, que eso es totalmente, ¿no? Algo que quizás los teachers no tienen muy presente cuando trabajan en una academia, ¿no? Pero cuando lo haces así, en un contexto digital, cuando estás empezando desde cero, lo que quieres es que despegue tu marca personal para que las personas puedan ver que, oye, sí me puede dar resultados, oye, sí estoy logrando lo que en esta escuela X no, quizás no estaba logrando o no iba con mi objetivo, ¿no? Entonces, mucha sinceridad ante todo y también no es que sean malas, o sea, por ejemplo, un centro certificador, si te va a dar algo con valor curricular, si tú como estudiante lo necesitas, adelante. Pero sí, cuesta mucho que la gente vea ese valor, porque aquí no estás hablando o no estás demostrando algo para cubrir un programa, sino que estás frente a las personas que de verdad son los que van a tener los resultados y ellos mismos te van a decir. O sea, no es como, no cubrí este programa, no vi este punto, no, es que no puedo hablar, es que no puedo escribir, es que salí a la calle y dije esto y no pasó. Entonces es como comprometerte de verdad a que tengan esos resultados y que puedan comunicarse en su entorno. Claro, una de las cosas por ahí que mencionas, desde un inicio voy a rescatar algo, lo del salto de fe, ¿no? Y creo que eso es algo que le falta a muchos de nuestros compañeros
Eh, es bien dicho porque al final de cuentas hasta sale en la estadística que una de las carreras menos remuneradas es la parte de Así idiomas. es. Pero si lo sabes manejar, es una arma muy poderosa. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Que muchos de nuestros compañeros desgraciadamente se encasillan a aspirar a trabajar en una escuela, matarse con horas, muchas de estas escuelas mal pagadas. No sé si te tocó ver allá escuelas de 40 pesos la hora, que es Claro, sí. un insulto. Escuelas también que te pagan 60, 70 pesos con maestría y doctorado. Al menos ya sabes que de donde estudiamos, allá en Jalapa, Veracruz, pues hay un montón de escuelas de ese estilo, ¿no? Que son prácticamente un insulto. La alternativa Claro. que encontramos en este caso, pues, es justamente el poder emprender, ¿no? Y es lo que a muchos le tienen miedo. Muchos no emprenden, muchos prefieren que les llame algo, que les llame una escuela y ahí aspirar a atascarse, ¿no? De horas, pero en este caso es distinto, ¿no? Y la verdad es que esa parte es muy valiente de ti porque pues te aventaste y bueno, o sea, salió. ¿Cómo fue ese primer contacto de esa primera clase? Porque al final de cuentas pues hablamos que tuviste tu primera clase. ¿Cómo fue esta sensación? No estuviste frente a grupo, pero tener a alguien y justamente lo que mencionabas, ¿no? De la responsabilidad, la sinceridad y demás. ¿Cómo fue esto? Bueno, ese primer contacto, como te mencionaba y como les menciono, sí fue por Facebook, fue de la manera más random y extraña posible, porque yo no conocí a esta chica. Yo soy del puerto de Veracruz, ella me dijo que estaba en Jalapa, es de Jalapa, y le había recomendado una chica más, alguien que yo no conozco porque tenía un nombre muy peculiar y no sé quién era. En ese primer contacto todo fue muy improvisado. Hay muchas cosas que mejoré en el proceso y con la prueba y error. Ok, sí cometí muchos errores de novata en ese sentido. No solo como profesora, sino como alguien que está creando su propio espacio para poder ofrecer un servicio. Entonces, fue mucha prueba y error. En ese momento yo ofrecía clases muestra. Entonces le dije, no recuerdo ni cuánto le cobraba una mensualidad. Le dije el precio, le pregunté qué quería lograr. Eso siempre para mí fue muy importante, ya que al trabajar con personas uno a uno, tenía que saber con qué me estaba comprometiendo. O sea, no, si quería el papel con la certificación, como decíamos, no se le podía ofrecer. Entonces quería saber cuál era su objetivo. En su caso, igual una profesionista que por cuestiones, obviamente, en la pandemia tenía trabajo home office y tenía estancado su inglés. Y quería retomarlo porque para continuar creciendo laboralmente, pues tenía que sacar su inglés. Y ya había ido a academias tradicionales y demás, pero no había tenido avance y tenía ahora el tiempo de hacerlo. Recuerdo que eso fue lo que me contó. Yo la escuché, nos estuvimos mensajeando y le dije, ¿puedo darte una clase muestra? Preparé una clase muestra donde yo siempre, como clave en las clases muestras, aprovecho y veo su nivel, porque por mensaje los alumnos me pueden decir, y sobre todo en esta cuestión del uno a uno, no, pues sí, es que en la academia tal o en la escuelita tal me dijeron que tengo nivel B2 y tienen un A2, ¿no? Cuando estamos ahí evaluando, ¿no? Entonces yo aprovecho para que vean la manera en la que trabajo y también ver su desempeño en las distintas habilidades. ¿Le gustó? Reservó todo muy improvisado, como que todo lo fui haciendo al momento. Eh, fue como donde te deposito, hice ahí como una imagen, se la mandé y demás. Y trabajamos varios meses. Logró varias cosas, ¿no? Porque eso también puede ser muy retador al trabajar en uno a uno o emprender, como cómo mejoro ese nivel de retención. Cuando están en una escuela, pues la escuela se encarga de eso, de promocionarse, de decir lo que van a lograr, de los objetivos. Pero cuando están trabajando directamente contigo y tú eres el único, la única responsable,
pues están viendo resultados constantemente. Para mí la retención es importante, no porque uno o los alumnos se deban mantener la eternidad contigo, simplemente para que sí vayan avanzando en las fases y vayan alcanzando sus objetivos, que eso es al final lo que se desea. Entonces sí, así fue mi primera experiencia, bastante improvisada, bastante inesperada. Pero a partir de ella también me llegaron más personas. O sea, ella me empezó a recomendar que con el novio, que con la amiga, que con el... Y creo que eso hablaba muy bien del trabajo, ¿no? O eso quiero pensar, del trabajo y lo que estaba logrando. De hecho, una de las herramientas más poderosas en lo que es la publicidad o la mejor estrategia es justamente eso, el boca a boca, ¿no? Y pues obviamente si trabajas bien, eso es lo que te está dando cabida, que tengas una mayor cantidad de personas. Mencionabas algo muy importante. En cuestión de cómo manejas tus contenidos de los niveles, ¿cómo le haces? ¿Por qué lo pregunto? Y es una pregunta algo interesante, porque hay escuelas, y también lo mencionaste hace rato, que como que a veces hay gente que tiene muchísimo tiempo alumnos. A mí me pasa acá que donde estoy trabajando, pues venían niños en la clase que yo doy en francés, pues que venían y pasaron tiempísimo en escuelas particulares, academias de idioma, pero pues no tenían tanto nivel y estaban años ahí, ¿no? Y es como que, híjole, ¿cómo te digo, no? Y luego se anecian porque es como que eso ya lo vi, pero pues tanto tiempo y estarle alargando tanto, claro, sabemos que nosotros cuando emprendemos o las empresas, escuelas más grandes, pues lo que más quieren y ellos viven de tener justamente esa retención de alumnos, esa matrícula grande de estudiantes, ¿no? Pero al menos conozco algunas escuelas que sí se pasan y hasta te dividen un nivel en cuatro, cinco y mini niveles y pues no terminan. ¿Tú cómo manejas esta parte? Eso también fue retador en su comienzo, o sea, diría que me tomó una curva de aprendizaje bastante amplia, porque como mencionas, hay muchas cosas que no nos enseñan en la carrera. O sea, es como sales y pues da clases como puedas, ¿ok? Y obviamente que al trabajar de manera particular no tienes ni un programa de estudios, ni un plan que cubrir, ni ciertas metas, ¿no? Para mí es muy importante el hecho de que sí, obviamente el aprender un idioma requiere tiempo, dedicación, es como un hábito. Yo se los muestro más como que es un hábito, o sea, te vas a habituar a vivir en este idioma, ¿no? Todo lo que haces habitualmente. Pero lo manejo más que todo por objetivos comunicativos. También por aprender a observar mucho quién me buscaba y quién no. Y también por observar con quién yo me sentía cómoda en trabajando. ¿Ok? Por ejemplo, a mí yo no me siento cómoda trabajando con niños. No, no me gusta, ¿no? Entonces, para mí fue un niños no. Trabajé en cierto momento con ciertos adolescentes, a veces me buscan, en ciertas ocasiones son recibidos, pero tener mucho eso en cuenta, ¿no? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Con quién quiero trabajar? En este caso, en particular, yo lo puedo decidir. A partir de allí, mucha escucha, que era lo que mis alumnas, y digo mis alumnas porque ya en su mayoría mi público es femenino, qué es lo que querían lograr. A partir de lo que ellas me describían, pues mucha investigación. ¿Qué objetivos? Y que esa ya es mi chamba, ¿no? Y que es la chamba de los profes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos comunicativos que yo tengo que cubrir con esta persona para que ella logre esto que ella me está pidiendo, ¿no? Porque los alumnos o las alumnas solamente se fijan en yo quiero poder hablar en esta situación o hacer esto otro, ¿no? O entender esto otro. Entonces, poder estructurar a partir de lo que ellos tienen, igual teniendo mentalidad de que esto es un servicio, no solo son clases, ¿no? Ellos y ellas quieren un resultado. Entonces, a partir de estos, que esto que ellas quieren, cómo lo vamos a lograr, qué objetivos tengo, qué recursos tengo yo como teacher para utilizarlo. Obviamente está el marco de referencia europeo y demás estrategias que
Ya obviamente con ellas y con ellos no lo comparto, pero que yo trabajo, digamos, detrás de escena, behind the scenes, para que ellas vean ese resultado. Pero sí fue un proceso, porque ya las academias te dan el programa y tú tienes que cubrir esto y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que lograr? ¿Qué es lo que tienen que lograr? También con cuestiones específicas y pensar un poco, como se dice, como fuera de la caja. Las escuelas y las academias ya te venden como que el curso de principiante, el curso de preintermedio, ¿no? Pero ellas, ¿qué quieren lograr? Quieren poder comunicarse en su trabajo, quieren poder entender las series y las pelis que están viendo, quieren poder hacer X cosa, ¿no? Pasar su CV y poder presentarlo, poder hacer una presentación. Entonces, a través de esos objetivos específicos, ir desarrollando programas que les dieran resultados. Sí, y por ejemplo, lo volvemos a mencionar, ¿no? El contexto que tú tienes acá es muy diferente, cuesta, cuesta más por la credibilidad y también, por ejemplo, la forma de trabajar, comparando, ¿no? Ahorita que me pones a pensar, el tipo de público, sí es cierto, a mí me cuesta mucho trabajar con niños. De hecho, mi Sí, primer trabajo fue con niños de secundaria y con niños de preescolar. A mí me cuestan bastante los de preescolar. Primaria yo creo que no podría porque te absorben mucha energía, ¿no? Y sí, ya ves que mucha gente pues dice, dar clases, solamente te pones allí, te pones a dar clases y eso es todo. No, implica un trabajo extenso que quizás es muy diferente a como lo mencionas, ¿no? En tu rama, ahorita como nosotros en una escuela, pero sí es pesado, o sea, te debes de tomar tu tiempo. Es más matador para las escuelas particulares o en este caso para la gente que se dedica a emprender como tú, justamente por esto, porque necesitas realmente hacer que lo tuyo sea verídico. Entonces, sí lo noto sí, complicado y por eso te vuelvo a repetir que es muy valiente de tu parte que lo hagas de esta manera. La verdad es mi respeto. sí. Y bueno, Sí, muchas gracias. Bueno, sí. dime. Bueno, no, sí, iba a decir que tiene que ver mucho también mi personalidad. Como también creo que lo habíamos hablado personalmente, em, yo no me sentiría cómoda trabajando en una escuela muy estructurada. O sea, yo sé también lo que otros teachers o profes de idiomas tienen que hacer. Y es mucha cuestión de papeleo, mucha cuestión administrativa que yo no disfrutaría. Yo por eso en un comienzo no quería dar clases, No pero comparto. al encontrar esta manera, que también tiene sus retos y que tal vez viéndolo desde fuera alguien podría pensar, ay, pues trabajas de más. Eh, no, porque me voy muy, bueno, yo lo disfruto mucho y me voy mucho a lo práctico. O sea, lo que más disfruto es que veo que sí tienen resultados. Y lo que aplico, obviamente, lo planeo, lo hago, pero no me estanco allí. No hay un papeleo de más o extra, ¿no? Simplemente es planear, aplicar y reestructurar según los resultados. Y eso lo disfruto mucho más que estar muy metida en toda esta parte administrativa que definitivamente no. A mí me apagaría esa pasión por continuar enseñando, pero como lo hago así, lo disfruto mucho. Fíjate que una de las cosas que muchos profes me han comentado, de los que no hay todavía capítulo de podcast, pero justamente coinciden en eso, ¿no? Que el inminente papeleo que hay porque te quita mucho tiempo. Y, por ejemplo, en este caso, como maestro de aula, te puedo comentar que pues van cambiando mucho varias cosas, terminologías, a veces es la misma terminología, Sí. pero con otro nombre y cuesta bastante. La verdad es que es cansado, es frustrante y muchas veces ese papeleo nadie lo lee. Realmente, Así es, efectivamente. Y es como, ¿para qué voy a crear algo que no me va a dar el resultado que quiero? Ni mis alumnos ni mis alumnas. Es como, no tiene sentido. y otra cosa, por ejemplo, es que muchos de estos papeleos lo piden personas que en su vida han estado en un aula, ¿sabes? O sea, hay que ser Sí. sincero, o sea, muchas autoridades ahí en cuestión de educativas, pues sí te piden bastantes cosas que a veces
ni lo pelan, que ni lo ven. Y sí es como que, oye, pero pues me estás dando más trabajo realmente de lo que es. Y no es que no queramos trabajar, simple y sencillamente que sean muchas cosas que de burocracia que la neta, pues Exactamente. Justamente como dices, es más burocrático que los resultados, o sea, ¿qué es lo que estoy generando? Al final los que podemos dar el feedback siempre son los profesores y los alumnos. Los profesores al estar frente al grupo y los alumnos a través de su experiencia también. O sea, si ellos están teniendo una buena experiencia, si ellos están aprendiendo, es allí donde se van a ver los resultados. Y creo que a veces desde esta perspectiva más burocrática nos enfocamos en lo que no es importante, cuando lo importante de verdad es aprender, que los alumnos tengan ese cambio, por muy mínimo que sea, aunque es algo pequeño, que lo recuerden y que lo recuerden de una manera positiva, ¿no? Ahora que mencionabas esta parte que también no disfrutas mucho trabajando con niños, yo también en mis prácticas no, es como fui un desastre y ahí sí fue en aula. Y relacionándolo con esto que te decía de neurociencias y neurodidáctica, el cerebro funciona diferente en las distintas etapas de la vida y no podemos enseñarle igual a todos, a un infante, a un adolescente, a un adulto y a un adulto mayor. Entonces, esto tampoco nos lo explican en la carrera, o si a alguien se lo explicaron, que me corrija, pero no lo explican y creo que ese tipo de detalles son los más importantes en lugar de cosas burocráticas o demás. ¿Por qué? Porque es lo que va a ayudar a generar un buen espacio, ya sea en el aula o digital, como en mi caso, ¿no? sí, sí, claro. Te digo, o sea, realmente yo creo que si se eliminara muchas cuestiones burocráticas, todos seríamos más felices Más felices. por un mundo más Sería como el meme, ¿no? El mundo sin el papeleo burocrático en las escuelas, ¿no? matador. La verdad es que es muy, muy matador en ese aspecto. Itzel, cuéntanos un poquito cómo era tu etapa de estudiante. ¿Cómo eras como estudiante? Como estudiante, ¿desde siempre o en la universidad? En la universidad, desde donde tú quieras. Ok, en la universidad y creo que también partió mi proceso de creación de este espacio y de emprender, porque yo personalmente no disfruté mucho el proceso de aprender inglés. Me la pasé bastante mal, como frustrada. ¿Por qué? Porque en general, por lo menos en la carrera que yo estudié, que fue lengua inglesa, cuando yo ingresé había muchos compañeros que ya tenían conocimientos previos y los profes se enfocaban en ellos. Como, sí, tú ya entiendes, entonces vamos más rápido. Estoy segura que de seguro no soy la única a la que le pasó. Pero sí fue bastante frustrante en un comienzo. De hecho, en la carrera también estudié italiano y creo que disfruté más el italiano porque me la llevaba más relajada. O sea, era como mucho más tranquila, no tenía tanta presión. Para el inglés, o sea, al ser como el centro, o no sé si no creen que era como el centro de la carrera, no lo disfruté tanto como hubiera querido. Tal vez sí en los últimos semestres, cuando vi un avance y demás, pero al comienzo fue bastante frustrante. Y yo en general, que en la escuela, o sea, siempre me consideré matadita, o sea, siempre fui chica aplicada, o sea, desde la primaria, secundaria, o sea, siempre fue así, y al ver que no lograba lo que yo quería, era como frustrante. Entonces, por eso también surgió la idea de crear este espacio. No quería que otras personas lo vivieran desde ese lugar como algo frustrante, sino como algo más, que obviamente sí retador, porque puede ser como un reto si lo ves como desde ese aspecto positivo, como un reto, como cuando haces un deporte y dices, ahora voy a lograr esto otro, pero no desde esta frustración y dolor y ansiedad. Entonces, también surgió de ahí el proyecto, porque yo lo viví así en la carrera. ¿Sabes? Ahorita que hablabas un poco de la carrera y de tu experiencia con el italiano, no sé si te daba a ti la impresión, pero siento que
los maestros de la carrera estaban más presionados que los maestros de DELEX, ¿no? En Así es. que es el Sí. Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Veracruzana, que le estamos haciendo ahí publicidad. Pero Sí. bueno, sí, siento que estaban más alegres estos compas que los otros. Así es, sí, pero justamente, como dices, quizás era la presión, o sea, había que pasar el examen y si no pasaban cierto número de alumnos, entonces, ¿qué pasaba? Y entonces no podías regresar a todos, o sea, era demasiada presión, pero curiosamente... Aún recuerdo cosas de italiano y eso que ya no lo practico, ¿no? Pero justamente creo que viene de esto de que lo aprendí sin tanta presión. Pero había presión, como dices, de por parte hacia los profesores y hacia nosotros y hacia todos, y ahí había como una cosa que era como, se creó esta división como los que no saben inglés y los que sí saben, ¿no? Los que ya sabían por su contexto, ¿no? También no es su culpa, es simplemente su contexto. Pudieron viajar, estudiaron desde chiquitos, ¿no? En mi caso, no. Yo aprendí inglés como todos en escuelas públicas, lo que me enseñaron en la secundaria, lo que me enseñaron en la prepa y así llegué a la universidad. Entonces, cuando llegué y me daban toda la clase en inglés, todas, el primer semestre, pues sí fue choqueante. Entonces, bueno, Sí, entiendo, sí. Suele suceder también esa parte. Sí, hay como que esa mala práctica de algunos profes en aula que segregan, ¿no? Que es mitad y mitad. Ok, bueno, sí, estos no me están poniendo atención, me voy con estos porque da esa impresión de que es más fácil, ¿no? Y sí. sesgan en ese aspecto los profes. Hablando de profes, ¿algún profe que te haya marcado? Mm, en la universidad, sí, un profe en particular que hacía que el inglés pareciera más divertido, o sea, fuera relajado. Em, con las actividades y demás, pero justamente este profe en particular trataba de incluir a todos, a los que ya sabían, a los que no sabían, y es como, mira, así te hacía sentir que tú también podías participar y que también tenías avance. Recuerdo en particular que una vez me dijo la frase, porque yo le dije como muy frustrada, es que siento que todos los demás saben y yo no, que eso es como un pensamiento muy común para cualquier estudiante de idiomas, no a nivel profesional, pero también en alguna academia o demás. Y él me dijo, no te preocupes, quizás eres la que menos sabe, pero entonces eres la que más va a aprender. Entonces, sus palabras como que siempre me acompañaron en la carrera, no me dio clases durante todos los semestres ni durante toda la carrera, que me hubiera gustado. Pero siempre tenía como frases muy peculiares, siempre tenía una palabra de aliento, trataba de incluir a todos sin importar el nivel, la condición, como em, hacer participar a todos y no sentirte mal, no hacerte sentirte mal si te equivocabas, si no sabías algo, em, y siempre con esa apertura a poder comunicarte también, ¿no? O sea, en ese espacio de poder decirle, oye, profe, ¿sabe qué? Hoy no me siento bien o no participé tanto porque a nivel personal está pasando X cosa y lo entendía bastante bien. O sea, lo entendía, o sea, bastante humano también en ese sentido. Entonces, agradezco mucho haber tenido ese profe en la universidad porque también fue uno de los que me recibió cuando ingresé en primer semestre. Entonces, fue muy aliviador entre tanto caos y separación, poder tener un profe así. Regresando un poquito, a tu etapa igual como estudiante, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes? ¿O va relacionado con lo que acabas de mencionar? El mejor recuerdo como estudiante, es interesante, porque pueden ser varios. Pero recuerdo en particular mucho uno, no sé por qué lo tengo grabado. Creo que esta persona ni lo sabe, pero si me llega a escuchar, pues fue fue con los propios compañeros y compañeras.
teníamos que dar una presentación en los primeros semestres y yo tenía que hablar. Entonces yo las primeras veces que tenía que hablar, como que me aprendía todo como robots, que no lo hagan. No lo hagan, pero así me lo aprendía para poder sacar las materias. Y recuerdo que ese día en particular dije, no, no tengo tiempo, no puedo hacer eso. Voy a hablar como me salga con lo que he aprendido. Y una compañera en particular se me quedó viendo con un asombro de pues, cuando entraste no podías ni decir ni media frase y ahora mira lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, ver el avance entre nosotros mismos como compañeros, como compañeras, también es gratificante. Independientemente si son mis amigos o no, pero son mis compañeros con los que estoy hablando, viendo todos los días durante estos meses y ver que ellos también tienen un avance y que te lo reconozcan, porque a veces buscamos el reconocimiento como de afuera, ¿no? Que me diga el profe, que me lo pongan en un examen, este, pero verlo desde esta perspectiva y que otro también te lo reconozca en un momento muy natural, que son en los momentos donde se usa el idioma, en la vida cotidiana y en lo natural, eh, fue muy padre, lo recuerdo como algo muy positivo y bonito. Gracias por esa parte. Itzel, las últimas dos preguntas ya para terminar. La primera es, ¿cómo definirías ser docente? Ser docente es ser, es ser humilde. Hay que desarrollar humildad para ser docente. ¿Por qué? Porque primero tienes que reconocer que no lo sabes todo. Muchas veces aprende de los propios alumnos. Y en mi caso en particular aprendo un montón porque trabajo usualmente con profesionistas, entonces tengo al que es ingeniero, pero a la que es contadora y a la que trabaja en una empresa transnacional y demás. Entonces aprendo de ellos y ellas todo el tiempo. Entonces es tener la humildad para saber que no lo sabes todo, que siempre puedes mejorar y que eres un aprendiz constante y en evolución. Si para mí no hay match, si no te gusta aprender y cambiar y crecer, no puede haber docencia. No, creo que ahí sí me dejaste sin palabras, me dejaste sin parte. Eh, Itzel, la última pregunta. ¿Qué recomendarías o qué le dirías a la gente en este caso desde tu perspectiva? Puede ser incluso hasta para la gente que se dedica a nuestro ramo de lenguas y que va saliendo o en general. Ok, como un consejo general que Ujú. les daría. Em, no tengan miedo a experimentar y probar las cosas que les gusten. Aunque sean aunque parezcan muy opuestas, porque en esas intersecciones van a encontrar lo que de verdad quieren hacer. Eh, Incluso si es algo que no tienen tantas ganas de hacer, como yo en un comienzo con el dar clases, denle una oportunidad, descubran otros espacios. Hay muchas oportunidades para hacerlo, ya no solo las tradicionales, que obviamente son las que predominan, pero también hay otros espacios gracias al mundo digital, gracias a que estamos más conectados. Entonces, eso les recomendaría, que no tengan miedo a experimentar, a probar y a combinar las cosas que les gustan, porque en esas intersecciones surgen respuestas. Itzel, ya para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar para quien esté interesado en tomar clases contigo? Estoy en Instagram, es mi red social principal, siempre ando por ahí creando contenido. Por temporadas me desaparezco, pero ya espero poder ser más constante como @thelanguageway. Ok, ya luego vamos a poner por ahí tu contacto. Bueno, Itzel, Sí. muchas gracias por todo, gracias por
participación. Espero que hayas disfrutado de este espacio y estamos muy agradecidos. Gracias a ti, Jazz, por el espacio. Un gusto. Gracias a ti.